pena de son que canta, errante generación. Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy, continuando con la serie Personalidades del exilio cubano, tenemos un digno representante de ese exilio. Me refiero a alguien que ustedes conocen perfectamente. Solamente diciendo su nombre ya están incluidas todas las presentaciones. Tomás Regalado, alcalde actual de la ciudad de Miami. Bienvenido, Tomás. Buenas tardes, es un José. placer que estés aquí y disfruto doblemente porque estoy frente a una personalidad del exilio cubano, pero también a un amigo cálido. Así que es el doble placer que tengo compartir contigo esta conversación. Como bien escuchaste y como sabes, este es un episodio más de la serie Personalidades del exilio cubano. Y voy a empezar por donde empiezo. ¿Dónde nació Tomás Regalado? Bueno, primero que todo, José, yo te agradezco como cubano-americano esto que tú haces cada semana, porque una de las peores cosas que ha hecho el régimen, y ha hecho muchas, que son peores, que más malas, es tratar de reescribir la historia de Cuba, tratar de reescribir la historia reciente de Cuba y tratar de eliminar a gente que en el exilio pues han hecho cosas buenas. Y yo creo que es importante documentar lo que es la verdadera historia de Cuba. Para responderte, yo nací en Marianao, en Cuba. Mi madre nació en Pinar del Río, mi padre nació en Marianao, la familia de mi madre se mudó a Marianao, ahí se unieron, se casaron, y yo nací en uno de los barrios de Marianao, que como tú sabes es parte de la provincia de La Habana, y ahí pues transcurrió mi niñez. Un poco accidentada, porque mi padre fue periodista, él fue corresponsal del periódico Información de Cuba en el Palacio Presidencial en la época de Carlos Prío Socarrás. Y cuando se produce el golpe de Estado de 1953, pues se convirtió en contestatario como periodista, fue arrestado, tuvimos que venir aquí a Miami, exilado. En época de Batista. En época de Batista. O sea, que tú tuviste un primer exilio como niño. Yo tuve un primer exilio como niño y después un segundo exilio como adolescente. Y esto, por supuesto, para mí me dejó una marca muy perdurable, debido a que yo tuve poca niñez en Cuba. La niñez que yo tuve no fue niñez, era una niñez traumática. Y entonces pues asistí varios años a la escuela La Salle de Marianao, de los hermanos de La Salle, y después pues bueno, cuando cierran las escuelas católicas y privadas en Cuba, ya ahí mis padres toman la determinación de enviarme a mí y a mi hermano Marcos, que era menor. Eso ya es en época del castrismo. En época del castrismo. Después, nosotros tuvimos un primer exilio aquí en Miami, los años 1955-56, después mi padre regresa a Cuba. El triunfo de la revolución nos toma en Cuba, ¿no? En 1959 ya yo estaba asistiendo al Colegio La Salle. Y como te decía, en 1962, al principio del año 1962, mis padres tomaron la determinación de enviar a mí y a mi hermano en el programa Pedro Pan. En total, ¿cuántos hermanos son de la familia? Somos dos, Marcos y yo. Y aquello para mí fue otro trauma. Yo estaba un poco bravo, es decir, y confundido, molesto, con mis padres, que me sacaran de ese entorno, que ya yo estaba acostumbrado a vivir en ese entorno,
y me mandaran solo aquí con mi hermano, me separaron de mi hermano, tuve una serie de contratiempos estando aquí en los albergues de los padres católicos de los Estados Unidos, que fue la Iglesia Católica, como tú sabes, fue el auspiciador del proyecto Pedro Pan. 14,000 niños llegamos aquí a este país. Pero mirando retrospectivamente, hoy, aquella molestia, yo pienso que fue innecesaria. Le agradezco a mis padres que me hayan era un niño sacado de su Cuba. entorno. Tomás, y estando tú aquí ya como Pedro Pan, tu padre es detenido en Cuba. Correcto. Él fue arrestado varias veces. Tú sabes cómo era el régimen de Castro. Y más contra los informadores que no estaban de acuerdo con ellos. Exacto. Tu padre periodista. Él fue el último presidente de la Asociación de Reporters de Cuba, hasta que el régimen la confiscó. Esa era una asociación bien fuerte que tenía una casona, me acuerdo yo, allá por Prado, y los reporteros pues eran como un gremio, ¿no? Era como un sindicato. Y yo tengo imágenes todavía precisas sobre aquella casona. Y él como presidente pues fue muy contestatario, fue arrestado cuando Girón, tú sabes que cuando Girón arrestaron a todo el mundo. Arrestaron a medio pueblo. Después lo soltaron, después lo volvieron a arrestar, hasta que lo acusaron de 20 cosas y lo sentenciaron a 30 años, de lo cual él cumplió 22. Entonces, esa fue la historia. Yo dejé de ver a mi padre cuando me despedía de él con 13 años y lo volví a ver cuando estaba casado y con hijos. O sea que pasaron muchos años. Muchos años. ¿Tu madre? Mi madre vino aquí meses después y yo viví con ella y con mi hermano, como todos los refugiados que vivían aquí, dependiendo del refugio, y yo pues opté por estudiar y trabajar. Y también te sumaste a la lucha anticastrista. Claro. Fuiste muy activo, siendo muy joven en la lucha claro. contra Castro. Yo tenía, te digo, José, yo tenía obsesión con el tema cubano. Buscaba continuamente hacer cosas por Cuba. Pensaba en la lucha armada, pensaba en desembarcar en Cuba, incluso yo estuve ayudando a Santiaguito Álvarez. A Santiago Álvarez. Santiago, que le decían Santiaguito porque ya es Santiago, pero su padre fue gobernador en Cuba. Santiago es un patriota completo. Le ha dedicado la vida. Se lo dedica a todo. Todo lo dedica. Todo. Y lo más importante, que de sus propios recursos. Exacto, ayuda a la gente en Cuba. No, Santiago lo pone todo. Lo pone todo. Y con una modestia extraordinaria. Ese es un patriota y no sale en los periódicos, nadie. Es un ejemplo. Y entonces pues también estuve con Alfa 66. Yo estuve vinculado con Andrés Nazario, Diego Medina. Tuve muchas actividades. Yo buscaba un nicho donde poder hacer algo. Después me dijeron, bueno, en Vietnam los comunistas están luchando contra los Estados Unidos. Me fui y me inscribí en el ejército americano para ir de voluntario a Vietnam. Me rechazaron porque yo era el sustento de mi madre y de mi hermano menor, y me rechazaron, el ejército me rechazó. Si no hubiera estado en Vietnam también. ¿Y cómo llegas? Porque el tiempo en televisión tú lo conoces, eres un maestro en esto. ¿Cómo llegas al periodismo? ¿Estudiaste aquí? Sí, yo tuve la oportunidad de estudiar periodismo, terminar mis clases, terminar la secundaria, como le llaman aquí, es high school, etcétera, y estudiar periodismo en lo que era el Cubic Center de la Universidad de Miami.
¿Te acuerdas que daban Vicente, sí. cursos muy prolongados de periodismo? Para mí eso fue una experiencia tremenda. Y tuve la oportunidad de que Tomás García Fusté y Sergio Vidal Cairo me llevaran a La Fabulosa primero como haciendo cualquier cosa. Y después paulatinamente me dieron la oportunidad de acceder al micrófono, de ser reportero. A partir de ese momento estuve ahí, después pasé al Canal 23, fui reportero, fui presentador del Canal 23, de lo que hoy es Univisión, antes era Spanish International Network. De hecho, yo fui el presentador de noticias más joven que ha tenido ese canal, y estuve con gigantes del canal como Miguel Hernández, como Humberto Esteves, una serie de Yes Lozada, personalidades. Unas personalidades que eran gigantes de la televisión. Ahí yo aprendí mucho, después volví a radio y después tuve la posibilidad, yo he podido en el periodismo hacer todo lo que yo he querido hacer. Bueno, por lo menos esa es la opinión que tengo yo. Todo, porque yo quise ser corresponsal de guerra, fui el primer cubano en llegar a Angola, nunca ningún cubano exilado había estado en Angola con las guerrillas, tuve la oportunidad de eso. Yo quise ser corresponsal en la Casa Blanca, una idea, una quimera que yo tenía, y por cosas del destino logré ser corresponsal en la Casa Blanca los años de Reagan y los años de Bush 41, del padre. De esa etapa tuya hay mucho testimonio gráfico. Hay mucho testimonio gráfico. Que por cierto, te pedí fotos, pero tú en esa modestia que tienes no las trajiste. El problema es que, José, no me iban a conocer porque tenía pelo negro, era mucho más joven. Pero te digo algo, los años trabajando junto a Ronald Reagan fueron años maravillosos para mí. Ese hombre para mí era un ídolo. Y yo separaba el periodismo de todo, pero yo tuve la oportunidad de tener entrevistas una a una con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y siempre le preguntaba de Cuba. Bueno, porque es más, había un corresponsal en la Casa Blanca que vive todavía, se llama Sam Donaldson, que era corresponsal de la ABC, y nosotros íbamos en los viajes a Ginebra, a Roma, a Londres, a la OTAN, y cuando yo entraba en el hotel donde teníamos habilitada la sala de prensa, que yo tenía mi buró, que me tenían habilitado ahí, al lado él tenía, él se ponía, me veía y decía, Cuba, 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 porque sabía que yo presentaba preguntas sobre Cuba. Y yo tengo una memoria interesante que yo una vez le pregunté al presidente Reagan, presidente, porque era por octubre, era en un mes de octubre, estamos en un aniversario de la crisis de octubre. Nos dicen que el pacto Kennedy-Khrushchev gobierna la política exterior hacia Cuba. ¿Qué usted considera del pacto Kennedy-Khrushchev? Y el presidente de los Estados Unidos dijo, a mi opinión está abrogado. Cuba lo ha violado, los rusos lo han violado, etc. Eso creó una mini crisis, porque después el secretario de prensa más tarde tuvo que aclarar que Estados Unidos no iba a invadir a Cuba, que no había planes, etcétera. O sea que para mí fue una satisfacción. Tuve la oportunidad de cubrir los conflictos centroamericanos. Estuve muchas veces en Nicaragua, en el norte y en el sur, con los contras. Estuve reportando la elección donde salió electa Violeta Chamorro. Estuve más de 30 días allá en Nicaragua. Tuve la posibilidad de reportar la guerra del Golfo. Estuve en Israel, en Arabia Saudita, en Kuwait. Así que en el periodismo yo... Sí, y hay que decir que no solo fue televisivo, radial y prensa plana. Sí, yo tuve la oportunidad de ser columnista del Nuevo Herald por
varios años. Varios años. Del diario Las Américas. Hice mucho para la revista Ideal con Lorenzo de Toro, que es otro patriota, porque esa revista no es comercial. No, y ha mantenido esa 50 revista. años. Vaya, que es un... Es un uno patriota. dice cómo esto funciona y con la misma calidad de siempre. Porque lo paga él. Sí. O sea que son cosas, es lo mismo que decías tú de Santiago Álvarez, son personalidades así que se dedican a servir a su comunidad, a su pueblo. Y la gente no las conoce porque mucha de la gente que vive hoy aquí, a no ser los que tengan memoria histórica, a no ser el exilio histórico, no conocen a Santiago Por eso es tan Álvarez. importante la memoria histórica. La memoria histórica es fundamental. Si no conservamos esa memoria histórica, no podemos planear para el futuro. Tomás, siendo un periodista de éxito, como lo fuiste, lo eres, ¿qué te indujo y en qué momento decidiste involucrarte en la política norteamericana? Y me refiero a la política ya del área local, porque comenzaste como comisionado hasta llegar a la alcaldía. ¿Pero qué te impulsó a dar ese paso en pleno auge de tu carrera periodística? Yo creo que lo que me impulsó fue que la radio y la televisión aquí en Miami, en esos tiempos, hace 20 y tantos años, hace 30 y tantos años, eran los catalizadores de las preocupaciones de la gente. La gente se moría un preso político, iban a una estación de radio para ver cómo lo enterramos. No tenían trabajo, iban a una estación de radio. Perdieron la casa, iban a una estación de radio. Y yo me di cuenta de que podía contribuir, ayudar a la gente. Aspiré y salí electo. Y ahí he estado. He tenido 7 elecciones, todas las he ganado. ¿Qué tiempo fue de comisionado? ¿Cuántas elecciones? ¿Cuántos periodos? Yo fui electo en el 96 como comisionado, 99 como comisionado, 2003 como comisionado, 2007 como comisionado, 2009 como alcalde y 2013 como alcalde reelecto. Así que han sido 22 años de labor. Es un récord. En la ciudad de Miami. Lo es. Y ahora cuando ya termine tu periodo alcaldicio, ¿volverás al periodismo? Bueno, esa es una pregunta que hasta yo mismo me hago y todo el mundo me lo pregunta. Porque bueno, es un tema de conversación. Se impone es una pregunta lógica. Yo hice un programa esta semana reciente con una conocida periodista norteamericana, cubana norteamericana, en un medio en inglés que también estaba haciendo un perfil para su programa en inglés del término de mi gestión como alcalde. Y entonces, pues, ella me pregunta, bueno, después que termine la alcaldía, ¿qué tú vas a hacer? Y a mí se me ocurrió decirle, me voy para Disney World, bueno, con mis nietos. Eso es lo primero. Se murió de la risa, pero todavía yo no tengo planes. Es decir, yo quiero terminar mi mandato a 100 millas por hora. Tengo que terminar lo que tengo que hacer en la alcaldía. Ya son pocas cosas. Tenemos el presupuesto encaminado, tenemos el Marine Stadium encaminado, tenemos la policía encaminada, los bomberos encaminados, toda esa serie de cosas. Y bueno, después decidiré. Y en este periodo en que estás involucrado en la política, me refiero desde comisionado a alcalde, han sido más los logros que las frustraciones, porque una gestión política lleva muchas frustraciones y a veces son más que los logros. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, mira, José, la mayoría de los políticos, cuando le preguntan, la prensa dice, estoy abrumado de trabajo, me han salido canas, esto es un trabajo horrible, yo estoy sacrificándome. Yo siempre digo, lo he disfrutado. Las canas que me han salido es de viejo, no de preocupaciones. Yo duermo perfectamente. He disfrutado por el hecho de tocar la vida de muchas personas.
yo le he podido resolver cosas a personas que tal vez son insignificantes, nadie habla de ellas, pero tal vez resolverle que le dejen arreglar su casita, resolverles que puedan tener un trabajo, que aplique por aquí, aplica por allá, resolverle que se le arreglen las aceras, resolverle que se le arregle la calle, cosas fundamentales, resolverle que le pongan más policías en el barrio. Esas son cosas fundamentales de calidad de vida. Y yo me considero realizado totalmente. Yo no tengo frustraciones de mi labor. Yo tengo recuerdos optimistas, extraordinarios, agradecido al pueblo de Miami. Este pueblo ha confiado en mí tantas veces y tantos años que yo estoy sumamente agradecido. He vivido toda mi vida en Miami. Y por cierto, mucha gente, algunos asesores o algo, no hables de los cubanos solamente, porque aquí hay muchas comunidades. Tú eres alcalde de todo, efectivamente. Pero yo siempre digo que a Miami se le llamará la ciudad mágica, el puente de las Américas, pero Miami es la capital del exilio cubano. Y eso no se puede olvidar. Y en Miami se tiene que respetar al exilio cubano histórico, se tiene que defender la libertad de Cuba, porque eso es lo que debe hacer un político que es electo por su comunidad. Tú te debes a tu comunidad. Yo defiendo a los haitianos porque también son mi comunidad. Eso es otra cosa que te quería yo señalar. Eres muy vehemente defendiendo a los cubanos, pero el resto de las comunidades hispanas te han apoyado siempre. Absolutamente. Incluyendo los haitianos. Los haitianos, yo he estado, bueno, te digo, yo he estado al frente de defenderlos porque son una gente buena, porque son una gente trabajadora. Los nicaragüenses, yo estuve en las huelgas de hambre con los nicaragüenses como comisionado para el TPS, he gestionado en el Congreso a favor del TPS porque son las comunidades de la ciudad de Miami. Miami es un abanico de comunidades, Miami es un abanico de culturas, de nacionalidades, y yo soy alcalde, pero yo siempre digo que Miami es y será la capital del exilio cubano. Y ahora ya que hablas de la capital del exilio cubano, mientras te escuchaba también pensaba, y a tantos años de haber abandonado Cuba, haber formado familia en el exilio, tener hijos, nietos, ¿cómo ve Tomás Regalado a Cuba y cómo siente Tomás Regalado a Cuba? Yo veo a Cuba con mucha tristeza. Es una nación de esperanzas pospuestas durante mucho tiempo. Es una nación donde han deformado la nacionalidad cubana, donde hemos visto generaciones que lamentablemente no tienen la memoria histórica, no saben que Cuba fue una nación que luchó mucho por su libertad y su independencia. A mí un cubano recién llevado una vez me dijo, Martí, ¿cómo me va a hablar de Martí? Si Martí fue el precursor en Moncada, Martí fue el viejo que inventó el hambre. Esas cosas así. Esas cosas que yo me quedé es alucinante. Entonces yo la veo con tristeza. Yo no he ido a Cuba. Yo respeto a los que van por cuestiones familiares. Yo no he ido a Cuba, no me queda familia en Cuba. Yo no planeo ir a Cuba en ningún momento mientras esté el vestigio o la presencia de los Castro, mientras en Cuba no haya elecciones libres, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movimiento. A lo mejor antes de morir se produce eso en Cuba y yo me gustaría ver el país donde yo nací, me gustaría enseñarle a mis hijos que nacieron aquí, el país donde nació su abuelo y donde nació su padre, pero es un país que a mí me trae recuerdos muy dolorosos. Sí, es lógico. Y me contabas que cuando fuiste niño, pues aquello
de la manera en que llegaste aquí, pues lo viniste a asimilar años después. Así mismo es. Como te dije, para mí, yo me pregunto cómo hubiera sido mi vida si yo me hubiera quedado en Cuba. El hijo de un preso político hubiera sido discriminado, totalmente, hubiera tenido una vida adulta de tropezones y de dificultades. Y aquí, bueno, aquí en los Estados Unidos he podido ser lo que he querido ser. Y por eso yo le agradezco a este país. Tomás, una pregunta de índole ya personal que estaba por hacértela desde el inicio. ¿Cómo fue el reencuentro con tu padre, después de tantos años sin ver? El reencuentro con mi padre fue en Costa Rica. Como él fue uno de los firmantes de la Carta contra el Diálogo, ellos, el grupo de presos vamos a políticos, recalcar cuántos años tuvo preso 22, Tomás. 22. 22 años. Tomasín, así se le decía a él, ¿no? Sí, a él le decían Tomasito. Tomasito. A mí me decían Tomasín. Tomasito, A mi hijo le dicen Tommy. Sí. A mi abuelo era Don Tomás. Don Tomás. Bueno, ¿cómo fue ese reencuentro? Fue en Costa Rica, bueno, yo lo conocía por fotografía. Mi padre salió enfermo, salió mayor, perdió su vida adulta en las cárceles y después de Costa Rica vino aquí y trabajó conmigo. Yo me recuerdo. En la RHC. Y murió aquí. Y murió aquí. Y yo me recuerdo que en la revista Ideal sacamos varias páginas que decía Tomás Regalado, entrevista a Tomás Regalado. Fue una entrevista que yo le hice a él en Costa Rica, lo fuimos a ver allá a Costa Rica y después él vino para acá. Entonces los planes inmediatos son ir a Disney World. A Disney World con los nietos. ¿Y después? Y después pensar a ver en qué voy a hacer. Un minuto, Tomás. Me hablaste de Cuba, me hablaste muy tristemente, pero quiero ser más preciso. ¿Eres optimista o eres pesimista con el futuro inmediato de Cuba? El problema de Cuba es biológico, José. Se tienen que morir todas. ¿No piensas que pueda suceder un cambio social en Cuba? No han habido cambios en Cuba. Lo de Obama fue un cuento. No, pero yo me refiero a fuerzas internas. Fuerzas internas, ojalá, pero acuérdate que el pueblo cubano vive bajo el miedo. Y yo creo que el miedo ha funcionado. Lo mismo que está pasando en Venezuela. Mi querido alcalde Tomás Regalado, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber compartido este espacio de Cuba y su historia con nosotros. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la